Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando un poco sobre lo que es las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, cuando nuestra fe no manifiesta que nosotros estamos poniendo nuestros planes en Dios, sino que actuamos como personas que no consideran a Dios y decimos, dentro de tanto tiempo voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, después tengo estos planes, y al fin y al cabo, pues en todos esos planes no consideramos a Dios. Hoy vamos a hablar sobre otro tema muy importante. ¿Saben? El libro de Santiago quería que quedara claro dentro de la iglesia algunos aspectos muy importantes de la iglesia, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la relación unos con otros, lo que tiene que ver con lo que sale de nuestra boca, lo que tiene que ver con nuestros planes, lo que tiene que ver con cómo nosotros manifestamos que verdaderamente creemos en Cristo Jesús. Y en el capítulo 5 vamos a tocar un tema de repente muy puntual. Vamos a referirnos a una clase de personas muy, pero muy específicas. Y seguramente, si ustedes tienen una Biblia Reina Valera, ustedes van a ver ahí un título con el que los autores trataron de encerrar lo que abarcaba esta porción de la Biblia. Ahora vamos a hablar específicamente de los ricos. Vamos a leer el libro de Santiago capítulo 5, vamos a leer desde el capítulo 5, versículos 1 hasta el 7, pero solo la primera parte del 7, lo demás lo vamos a continuar viendo la siguiente semana. Entonces yo quisiera que vayamos leyendo uno por uno y vamos a ir analizando este pasaje y poco a poco vamos a ver qué nos dice Dios a nosotros. Dice el capítulo 5, versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bueno, yo sé que de repente cuando vemos este pasaje y empieza el escritor hablando de los ricos, quizás en nuestra mente se viene así como, hoy me salvé. Hoy no van a hablar de mí, hoy van a hablar de otro tipo de personas. Hoy van a hablar de los ricos, ¿verdad? Entonces de repente, qué bueno que yo no caigo en esa denominación, porque si no esto también sería para mí. Ahora, yo quisiera decirles algo, la percepción de lo que se llamaba rico en un tiempo antiguo no es la misma percepción en la que nosotros determinamos y nombramos a alguien como una persona rica. En los tiempos de Jesús, lo más usual era que una persona común, digamos no el pobre, sino una persona común, digamos la clase media por decir así, tenían una mudada. Entonces para aquellas personas que tenían 2 mudadas o más mudadas, entonces ya se consideraban que eran parte de los ricos del pueblo. Entonces se lo voy a decir así, según la Biblia, si usted tiene más de 2 mudadas, entonces entra dentro de este contexto. Y no sé si todos los que estamos aquí tenemos más de 2 mudadas para que podamos decir, está bien, yo también voy a aprender de este pasaje. Eso es en los tiempos antiguos, ¿verdad? Ahora quiero hablarle de los tiempos modernos también. En el mundo, en la actualidad, existe las estadísticas de una organización que está monitoreando lo que es la pobreza a nivel mundial. Tienen como dato que hay por lo menos 1,000 millones de personas que están viviendo con menos de $1 al día. O sea que su sustento solo alcanza ni los 23 lempiras. 1,000 millones de personas que no tienen ni siquiera 23 lempiras para sustentar cada uno de sus días. Y alrededor de 2.500 millones de personas que no tienen $2 al día, que no tienen ni siquiera 50 lempiras diarios para poder vivir. Ahora, si usted le pregunta a ese 1,000 millones de personas que no tienen ni siquiera 20 lempiras para vivir cada día, ¿cómo creen que lo verían esas 1,000 millones de personas a ustedes? Yo creo que muchas de esas personas dirían, ustedes son ricos. No sé la estadística de cuánto está, pero anda por la misma cantidad de personas, que hay como 1,000 millones de personas que solo disponen de un tiempo de comida al día. Y como 2,000 millones de personas que a lo sumo logran alcanzar a tener 2 tiempos de comida al día. Entonces yo no sé si con esto usted podrá decir, entonces este pasaje sí es para mí.
Porque todas estas personas que solo tienen la oportunidad de comer una vez al día, y no estamos hablando como las comidas que de repente nosotros nos damos algunas veces, ¿verdad? No, cuando hablamos de comer una vez al día es comer una ración pequeñita, lo suficiente como para poder subsistir. Entonces, si nos ponemos a pensar, cualquiera de estas personas, lo más probable que diría, no, pero es que en esta iglesia solo hay gente rica. Aquí la mayoría de gente come por lo menos 2 veces al día. Algunos comen 3. Y pareciera que hay unos que comen 4 o 5 veces al día también. Hay unos que se miran muy sanos. Entonces, cualquiera de ellos podría decir, esta iglesia está llena de gente rica. Y quizás algunos de ellos dirían, no, yo no voy a esa iglesia porque ahí solo gente rica hay. Ahí solo gente de dinero hay. Ahí comen los 3 tiempos y ahí me voy a sentir mal yo cuando hable que yo apenas logro comer uno. Entonces, ¿saben? Santiago está hablando en su contexto, hablando en aquel momento, aquellas personas que sí tenían una mejor condición de vida con respecto a otro grupo de personas. Por lo tanto, yo creo que nosotros también somos un grupo de personas que tenemos una mejor condición de vida que otras personas. Por tanto, también esto aplica para nosotros. Si yo quisiera, antes de entrar y profundizar más en este texto, solo que hiciéramos una pregunta y pidiéramos a la Biblia que nos contestara. Y la pregunta es, porque podemos malentender este texto y hacernos una pregunta y pensar un poquito y decir, ¿es malo ser rico? ¿La Biblia señala como un pecado el ser rico? ¿Saben? La Biblia no señala como un pecado el ser rico. Ni la iglesia debe predicar como que la pobreza nos acerca más a Dios. Si bien es cierto, en momentos difíciles muchos de nosotros clamamos a Dios, pero lo único que nos puede acercar a Jesucristo es el Padre. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, ¿verdad? Ya sea, no sé cuáles eran las circunstancias que use Dios para traernos a Jesús. En algunos casos puede ser la escasez, en otros casos la enfermedad, en otros casos depresión, en otros casos necesidad de algo interno en el corazón, cualquier razón. Pero solo para que miremos un poco de lo que dice la Biblia en cuanto a las riquezas, quiero que leamos en el libro de 1 Timoteo capítulo 6. Permítanme, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 23 creo que es. No, perdón, versículo 17. 1 Timoteo 6, 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si se fijan en el versículo, no está diciendo a los ricos de este siglo, a los ricos de este mundo, mándales que se hagan pobres, porque la riqueza es mala. No, el mandato que se hace para una persona que se considera rica, y si vimos las condiciones en las que nosotros podemos entrar, el punto no es que una persona tiene que hacerse pobre para agradar a Dios. El punto es que una persona no tiene que poner sus esperanzas en la riqueza, ¿verdad? Cuando una persona pone sus esperanzas en la riqueza, entonces no es el ser rico lo que está malo, sino el corazón de la persona que no tiene claro dónde debe estar puestas nuestras esperanzas. Hay varios ejemplos, ¿verdad? En la Biblia. Por ejemplo, está el joven rico, cuando Jesús le habló al joven rico en Lucas 18 en adelante, que Jesús, conociendo el corazón del joven rico, le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después sígueme, ¿verdad? Jesús sabía que para este hombre la riqueza era algo que le estorbaba seguir a Jesús. Por tanto, le dijo que se despojara de sus riquezas. Este hombre no quiso, manifestó que en su corazón amaba las riquezas más que Jesús y él se apartó. Pero en Lucas capítulo 19, el siguiente pasaje trata de Jesús estando con Zaqueo. Zaqueo quizás era más rico que el hombre rico que vino primeramente. Era el jefe de los cobradores de impuestos. O sea, era, por decir así, una de las personas más ricas de toda la nación. Y Jesús no le dijo, despójate de tus riquezas. A este hombre no le dijo nada a Jesús, más le dijo, voy a ir a comer a tu casa. Eso es lo único que le dijo.
y convivió con él y seguramente compartió el evangelio del reino de Dios. Y después de escuchar el evangelio del reino de Dios, este hombre que aprendió a amar más a Jesús que sus riquezas, él mismo se despojó de sus riquezas. Él mismo dijo en ese día: a todo el que he defraudado, yo le voy a dar 4 veces más de lo que lo he defraudado. Entonces manifestó que en su corazón no había un amor por las riquezas. Por tanto, Jesús no le dijo: deshágase de su riqueza. Jesús sabía que este hombre iba a poder ser fiel a Dios, aún teniendo riquezas. Por tanto, el ser rico no es malo. Jesús no está condenando, la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 no está condenando la riqueza ni está condenando a los que son ricos. Vamos a ver ahora hacia qué tipo de personas o qué actitudes tienen estas personas que son las que Dios reprende de una manera rigurosa, de algo que Dios manifiesta y dice: esto yo no lo apruebo, esto no me gusta, estoy totalmente en desacuerdo con las personas que actúan como estas personas, como esto que vamos a describir ahorita. Y por eso vamos a leer los versículos 2 y 3, capítulo 5 del libro de Santiago. Dice, pues, voy a leer 1 también nuevamente para tener el contexto claro. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ok, ¿a qué tipo de persona les está hablando el escritor de este libro, Santiago, en el nombre de Dios, para que cambien su actitud y para que corrijan su mal andar? Está hablando, sí, a los ricos, pero a los ricos que están amando la riqueza. No está hablando a los ricos que reconocen que todo lo que tienen proviene de Dios y que tienen la misma disposición de darlo, así como tuvieron la disposición de recibirlo, tienen la misma disposición de darlo y estarían contentos aun cuando Dios les quite todo. No, está hablando de los ricos que aman el dinero. Quisiera que leyéramos nuevamente en el libro de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, solo para que entendamos qué es exactamente lo que Dios reprende en cuanto a las riquezas y en cuanto al rico. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunde a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, en este caso vamos a ver en el libro de Santiago personas que son exactamente como la descripción que está en 1 de Timoteo, de hombres que anhelaban enriquecerse. Entonces, ¿cómo sabemos que está hablando de este tipo de hombres? Por la descripción que hace sobre las cosas que le pertenecen y sobre las cosas que tiene. En el tiempo antiguo, para determinar que una persona tenía riquezas, pues era un poco diferente a lo que nosotros consideramos hoy, ¿verdad? De repente nosotros hoy vamos a decir, alguien es rico cuando tiene casas, cuando tiene terrenos, cuando tiene propiedades, cuando tiene carros, cuando tiene negocios, cuando tiene inversiones, cuando tiene cuentas en el banco, y ponemos un montón de cosas y decimos, ese es rico. En aquel tiempo pues habían algunos parámetros también que determinaban cuando una persona se le consideraba rico. Una de esas eran 3, en esencia eran 3 cosas que podían determinar que una persona era una persona rica, ¿verdad? Una de ellas es que tenía posesión de alimentos en abundancia, lo que le permitía comerciar y obtener más dinero, ¿verdad? Entonces la posesión de alimentos era una forma de determinar que alguien era una persona rica. La otra cosa es que tenía prendas de vestir. Tenía varias prendas de vestir, entonces eso hacía que una persona se le determinara como alguien rico. Y la otra cosa era que tenían metales preciosos, especialmente oro y plata. Entonces el que tenía acumulación o tenía posesión de este tipo de metales, entonces también se le consideraba rico.
Ahora, miren lo que dice Santiago en cuanto a estas tres tipos de riqueza, en cuanto a cómo describe, cómo está el corazón de la persona en cuanto a en cuanto a lo que posee. Dice versículo 2, vuestras riquezas están podridas. Saben, estamos hablando de personas que a pesar de tener alimento, en la avaricia, en el corazón de ellos, en el deseo de tener, en el deseo de enriquecerse, para ellos era preferible que un alimento se les pudriera a estar dispuesto a compartirlo con otra persona. Su avaricia, su amor al dinero se mostraba al punto de que prefería que sus riquezas se pudrieran antes que estar dispuesto a compartir con otra persona aquella abundancia que tenían. Ahora, de repente ustedes dicen, wow, qué bárbaro esa gente, cómo dejaba que la comida se le pudriera en vez de compartir. Pero yo no sé si usted en alguna ocasión ha guardado una comida en la refri y en vez de compartirla con alguien y en vez de comérsela en un tiempo posterior, mejor prepara otra comida y va dejando las comidas que ya preparó a veces almacenadas en la refri. Y saben, es este mismo estilo de vida, este mismo estilo que nos determina como personas ricas. ¿Saben por qué? Porque si realmente tuviéramos necesidad, nosotros no dejaríamos pero ni una hojita de lechuga en la refri. No dejaríamos nada, barreríamos con todo y no se nos perdería absolutamente nada por la necesidad en la que estamos. Y creo que quizás muchos de nosotros hemos pasado algunos tiempos de necesidad de esa manera y nos ha tocado experimentar lo que es cuidar hasta el último, no sé, hasta el último vegetal que podamos tener en la casa. Pero también es posible que hayan habido oportunidades donde nosotros actuamos como este tipo de personas que se describen aquí en Santiago, que nos da igual desperdiciar la comida. Nos da igual, en vez de compartirla, en vez de abrir nuestro corazón en nuestra avaricia, preferimos que se nos pierda, que se nos arruine, a compartirla con otra persona que tiene más necesidad que nosotros. Entonces, si se fijan, también aplicamos y estamos dentro de este mismo contexto. Después dice, y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Saben por qué estaban comidas de polilla las ropas de estas personas? Porque las tenían almacenadas. En vez de usarlas, en vez de dárselas a otra persona que tenía necesidad para que las use, entonces amontonaban la cantidad de ropa y ni siquiera la usaban. Entonces su ropa empezaba a deteriorarse por la polilla. Yo no sé si eso se parece un poco al contexto social en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Un contexto que es bien consumista, que nosotros de repente tenemos, bueno, no hallamos dónde meter la ropa, a veces tenemos un closet y ya no nos cabe, ya están todas las puertas reventadas del closet y decimos, no, es que no tengo ropa, no tengo que ponerme yo esta vez. Y nos pasamos quejando de que no tenemos ropa, ¿verdad? Es que estamos mal, que no tenemos aquí, que no tenemos lo otro. Pero saben, estamos actuando justamente como estas personas, que en vez de compartir aquello que Dios nos ha dado, preferimos tenerlo amontonado. A veces la ropa agarra hasta olor a humedad, a acumulación, a polvo, a lo que sea. A veces hasta se daña. Cuando volvemos a sacar una prenda, a veces ya solo la estiramos y se rompe. ¿Por qué? Porque ya está dañada. Somos como estos ricos a los que Dios les está recriminando de por qué actuaron con un corazón tan duro con respecto a las demás personas que tienen necesidad. No quiero poner el ejemplo de los zapatos de las mujeres, ¿va? Porque ahí creo que me meto en problemas. Nunca tienen zapatos, entonces hay unos cuantos pares de zapatos. En cada casa donde hay mujeres hay unos cuantos pares de zapatos. Bueno, en mi casa hay 4 mujeres, creo que voy a llegar a ver muchos zapatos en mi vida. Entonces, el problema, ¿saben? Es cuando nosotros actuamos de esta manera, que preferimos acumular antes de compartir. Y preferimos retener y preferimos que algo se nos arruine antes de dárselo a otra persona para que esta persona lo tenga también, para que esta persona lo disfrute. Y a veces si regalamos algo es porque realmente ya está, como decimos, ¿verdad? Ya no funciona para nada y ahí sí tenemos la disposición de regalarlo. Pero no debe ser así, hermanos. No nos comportemos como esta clase de ricos a la cual Dios está recriminándoles por no hacer lo que es correcto. Y cuando habla la siguiente parte dice,
y vuestro oro y vuestra plata está enmohecido. ¿Saben cuál era la idea de eso? De que estas personas acumulaban ese oro, retenían esa plata, esas monedas, esos metales preciosos con los que se comerciaba en aquel momento, y en vez de utilizarlos, los mantenían guardados y terminaban agarrándole en moho. Lo que quiere decir que para que un metal, especialmente un metal precioso, agarre en moho, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tiene que pasar guardado? Tiene que pasar guardado un buen tiempo, ¿verdad? Quiere decir que estas personas, teniendo la oportunidad de compartir, prefieren que sus riquezas no les sirvan ni a ellos ni les sirvan a otra persona. Lo único que con lo que se deleitan es con decir, ahí lo tengo. Y hace poco hablaba yo con una persona y me decía, conozco a alguien, me dice, al que yo le alquilaba una bodega, que tiene como 15 bodegas en el mercado, me decía. Y esta persona cobraba tanto dinero por cada bodega y la suma era una cantidad grandísima, ¿verdad?, de dinero. Y me decía, el día que toca pagar, antes de que se abran las bodegas, ahí está en la puerta. Ahí está en la puerta listo para recibir el dinero, decía. Y yo me hago la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a veces las personas estamos tan ansiosos por recibir el dinero? Yo sé que hay veces que tenemos ciertas necesidades, pero muchas veces en el corazón humano anhelamos recibir el dinero para poder decir, tengo dinero. Para poder tener paz en nuestro corazón y decir, no, yo voy a estar bien porque tengo este dinerito guardado. Tengo estos ahorros, entonces yo sé que puedo aguantar un tiempo y voy a estar tranquilo. Entonces el afán es saber que siempre hay algo ahí para decir, sí, hay algo de lo cual yo le puedo echar la mano. Y lo tenemos retenido, lo tenemos guardado. Aun cuando sabemos que hay una persona, un hermano en Cristo, un familiar o alguien que tiene una necesidad, una situación de apuro en su familia, en su persona, cualquier situación, y sabemos que nosotros tenemos algo de lo cual pudiéramos echar mano y decir, yo voy a apoyar, yo voy a ayudar, preferimos que esté guardado, preferimos que esté agarrando moho y que se esté enmoheciendo ese dinero. ¿Y saben por qué lo hacen estas personas? Miren el versículo 3, dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Por qué? Porque estas personas han puesto su esperanza en sus riquezas. Confían en lo que tienen. Y en la exhortación en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 era que no pongan sus esperanzas en las riquezas. Pero cuando nosotros nos convertimos en acumuladores, estamos poniendo nuestras esperanzas en lo que tengo acumulado, en lo que tengo guardado, y me estoy comportando exactamente como uno de estos ricos a los cuales Dios les está reclamando. Ahora, esta también es una clase de ricos que tiene una característica especial. Versículo 4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Saben? Está señalando a aquel tipo de personas que comete cualquier abuso con tal de obtener riquezas, con tal de obtener lucro de las personas. Y yo he escuchado mucho aquí en la ciudad de Choluteca cómo la mayoría de los comerciantes y empresarios, no puedo decir todos porque seguramente hay muchos que también hacen las cosas bien, no le pagan a una persona ni siquiera el salario mínimo. Y muchas veces no es porque el comerciante no tenga la capacidad de pagar el salario mínimo. Es porque su avaricia lo lleva a querer obtener más y más y más ganancias y no está dispuesto a ceder un poquito de lo que está ganando para poder pagarle aquello que por lo menos la ley ha establecido como un salario digno. Y es más, no se conforman simplemente con no pagarles el salario mínimo, sino que además no les dan un día libre. Los hacen trabajar 7 días de la semana y además sus horarios son prácticamente de casi 12 horas diarias. Entran a las 7 de la mañana y salen casi a las 7 de la noche. A este tipo de personas que se quieren enriquecer a costa de las personas que están a su servicio. Saben, Dios se va a encargar
de hacer justicia. Dios se va a encargar de darle la retribución que estas personas merecen. Dice la parte final del versículo 4, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Noten la forma cómo describe Santiago a Dios en este párrafo. Le llama el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos era una de las formas en que el pueblo de Israel invocaba a Dios en sus momentos de necesidad, en los momentos donde esperaban que Dios hiciera justicia ante sus adversarios. Y aún Dios le decía a los profetas que proclamaran en el nombre de Jehová de los ejércitos que Dios iba a actuar, que Dios iba a tomar cartas en el asunto y que de eso no se iba a quedar así. Si quieren, acompáñenme a leer en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 24, y vamos a ver un poco cómo Dios usa, qué tan importante era para una persona judía o una persona de ese primer siglo entender que se le llamara Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 1, versículo 24 dice: por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Jehová de los ejércitos se va a vengar de sus adversarios y va a tomar satisfacción de sus enemigos. Es que Dios nos está diciendo que a Él le va a complacer vengarse de aquellas personas que hacen el mal, que no toman en cuenta su nombre. Y si miramos el mismo libro, capítulo 2, versículo 12, también podemos ver un poco de esto. Dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces Santiago le está diciendo a estas personas creyentes que están hablando, les está recordando que Jehová de los ejércitos ha escuchado su clamor, que a pesar de que están siendo abatidos, que a pesar de que están siendo oprimidos, que a pesar de que se les está aprovechando de ellos, Dios ha escuchado el clamor. Dios ha escuchado el clamor de aquellas personas que están padeciendo necesidad y que lo hacen de una manera justa. No de las personas que padecen necesidad porque han vivido una vida de pecado, ¿verdad? Sino, estaba leyendo cuando estaba preparando este pasaje que en el primer siglo muchas de las personas que eran terratenientes y que tenían cosechas grandes contrataban especialmente a personas cristianas, a personas creyentes, porque intencionalmente lo hacían para aprovecharse de ellos, para no pagarles, porque sabían que un cristiano no iba a tomar una actitud de conflicto contra ellos y no iba a entrar en una actitud de pleito. Entonces era más fácil contratar a un cristiano, no pagarle y saber que él simplemente se iba a retirar y que iba a dejar en manos de Dios que justifique su causa. Pero saben, dice Santiago, les decía, Dios ha escuchado su clamor. Él va a tomar las medidas necesarias. Por eso en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dios va a tomar cartas en el asunto. Y si nosotros nos estamos comportando como una de estas personas que nos aprovechamos de aquel que tenía necesidad, entonces Dios va a tomar cartas en el asunto y nosotros vamos a terminar llorando y aullando. Si nosotros tenemos o llegamos a tener o consideramos en algún momento tener una empresa, por ejemplo, que no se nos vaya a ocurrir pensar que a una persona le vamos a pagar menos que lo que la ley humana por lo menos ha establecido como un salario digno, un salario mínimo, justo y necesario para la persona. ¿Saben por qué? Porque Dios va a tomar retribución de nosotros si no lo hacemos. Dios va a escuchar el clamor de aquella persona que va a estar rogando a Dios de que se le haga justicia. Y Dios va a hacer justicia. Y van a venir miserias, y va a venir llanto, y van a aullar. Es la idea de que se van a gemir como un lobo, como un animal, al reconocer las miserias que se le vienen a aquella persona que intencionalmente y sabiendo lo que está haciendo, no lo hace, no honra a Dios,
no actúa de la manera correcta. Yo entiendo, de repente una persona va a decir, sí, pero yo tengo un negocio, tengo una persona que trabaja conmigo y apenas el negocio produce apenas 5,000 lempiras, ¿y cómo le voy a pagar el salario mínimo? Sí, obviamente, yo sé que en ese caso no va a poder pagarle el salario mínimo, pero si usted ha hablado ya con una persona y le dice, yo lo que le puedo pagar es tanto, y esto es lo que yo le voy a lo que yo le voy a dar, porque es lo que puedo lo que puedo hacer, entonces el consejo de Dios es, no le retenga, no le deje de pagar lo que ya le ha prometido, no le deduzca nada, páguele conforme a su palabra, honre su palabra, y aquella persona que le he dicho yo le voy a pagar tanto, págueselo, sin retenérselo, sin que su avaricia lo lleve a decir, no, pero es que no voy a salir si no le pago lo que corresponde. Actuemos de una manera recta delante de Dios y cumplamos así con aquello que le hemos prometido a las personas, y no nos dejemos llevar por nuestra avaricia, porque el clamor, porque si esta persona clama a Dios, ese clamor va a llegar a los oídos de Dios y Dios va a encargarse de mí. Dios se va a encargar de darme la retribución correcta por mi mal actuar. Ahora vamos a ver los versículos 5 y 6. Dice, hablando de los ricos, ¿verdad? Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Saben, es cierto, muchas veces un rico o una persona que no está considerando a Dios puede decir, no, pero yo aquí me gozo en esta vida, yo tengo el deleite, yo vivo como quiero, yo hago las cosas que me gustan. Al fin y al cabo, como dicen muchos, la vida solo es una, entonces mejor hay que vivirla y hay que darse lo que podamos. Hay que darnos los gustos que podamos aquí, porque vida solo hay una. Pero saben, estas personas, Santiago lo dice, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Lo que Santiago les está diciendo es a estos ricos que solo están viviendo para sí mismos y para darse placer a sí mismos, es como que les diga, ustedes no entienden, ustedes son como animalitos que son ignorantes. Es como pensar en un chanchito, ¿verdad? En un cerdito. Si usted le lleva comida al cerdito, ¿cómo está el cerdito? Feliz, ¿verdad? Mientras más comida le lleva al cerdito está más feliz. Mientras más lo alimenta, mientras más le da agua, le da suero, le da comida, el cerdito va a estar feliz. Pero ¿creen que esa comida debería ser un motivo de alegría para el cerdito? ¿Para qué le está dando alimento una persona a un cerdito? ¿Para qué le está tratando tan bien? Por el chicharrón, ¿verdad? Porque va a sacar su carne, porque se lo va a devorar. Saben, nosotros y los ricos, especialmente aquellas personas que no consideran a Dios, dice que están engordando sus corazones, pero ¿saben lo único que están haciendo? Es preparándose para el día del juicio de Dios. Es como que van a hacer una ofrenda bien gordita para el Señor. Un corazón hinchado de orgullo, un corazón hinchado de placeres. Y ese corazón hinchado de placeres va a venir Dios y le va a dar la retribución que merece por haber ignorado a Dios. Y este es el estilo de vida que se da a una persona rica, aquella persona que no está considerando a Dios en su vida y que está poniendo sus bienes únicamente al servicio de su persona, al servicio de su placer. Solo se están preparando para el día de juicio. Ahora, Santiago no quería simplemente que estas personas se quedaran así diciendo, uy, qué malos somos. Qué malos somos. Es necesario también ver lo que cómo Santiago va a abordar a estas personas para que estas personas puedan cambiar su manera de pensar y se vuelvan verdaderamente a Dios. Y vamos a ver solo la primera parte del versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes y debemos vivir conscientes que la venida del Señor se acerca, que va a llegar el tiempo donde Cristo va a venir por su iglesia y nosotros no deberíamos ser hallados como estos ricos que solo vivieron para engordarse a sí mismos.
que solo vivieron para darse placer y solo vivieron para darse deleite a sí mismos. No deberíamos ser encontrados así. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19, hay una exhortación para todos nosotros. Y yo quisiera terminar este día haciendo esta exhortación para nosotros como iglesia. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Este es uno de esos sermones que dio Jesús para enseñarnos cómo debemos vivir nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, yo quisiera terminar con esta exhortación para nosotros como iglesia. No invirtamos en nuestra vida como que somos eternos en esta tierra. No vivamos para engordarnos aquí en esta tierra, no vivamos para darnos deleites aquí en esta tierra. Que nuestro enfoque no sea el tener beneficios o el tener placer mientras estemos en la tierra. Que nuestro enfoque sea hacernos tesoros en el cielo, donde nadie nos va a quitar y no se va a corromper nada de aquello que nosotros acumulemos para disfrutarlo en la eternidad. Utilicemos los bienes que Dios nos ha dado, utilicemos los recursos que Dios nos ha dado para hacernos tesoros en el cielo, donde nosotros vamos a poder disfrutar verdaderamente de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y de repente usted dirá: ¿y cómo es eso de hacer tesoros en el cielo? Bueno, la única forma de hacer tesoros en el cielo es invirtiendo en el reino de Dios. Y usted dirá: ¿cómo es eso de invertir en el reino de Dios? Usted tiene que saber cuál es el propósito para el que Dios le ha llamado a esta tierra. Usted tiene que saber qué es lo que Dios quiere de usted. Dios lo ha puesto en una iglesia donde usted puede servir, donde usted puede darle gloria a Dios. Y es ahí donde usted tiene que invertir para la eternidad. Dios le ha dado muy diferentes tipos de riquezas, ¿verdad? Le ha dado las riquezas intelectuales, las riquezas en talento, en dones, en capacidades, y todo eso si usted no lo usa para el servicio del Señor, está invirtiendo en la tierra. Pero si usted lo usa para servir al Señor, está invirtiendo en la eternidad. Si a usted Dios le ha dado recursos materiales, si le ha dado riquezas en el sentido material, entonces si usted lo gasta en sus deleites, si usted lo gasta en aquellas cosas que anhela en el mundo, si la prioridad de usted está invertir su dinero en aquello en lo que el mundo pueda obtener, si su prioridad es engrandecerse aquí en la tierra, pues aquí en la tierra se va a quedar, donde la polilla corrompe, donde el orín corrompe, donde el ladrón mina y hurta, donde usted puede perder todo lo que tenía de un día para otro. Pero si usted invierte en la eternidad, nadie le va a poder quitar aquello que ha invertido. ¿Y saben qué es lo que va a determinar? ¿Qué es lo que muestra dónde estamos invirtiendo? Dice el versículo 21: porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón, ¿verdad? En el lugar donde nosotros estemos poniendo nuestros tesoros, allí es el lugar donde está nuestro corazón. Si nosotros estamos invirtiendo en este mundo, entonces nuestro corazón está en este mundo, ¿verdad? Pero si nosotros estamos invirtiendo en lo eterno, en el reino de Dios, entonces nuestro corazón está puesto en el reino de Dios. Y usted tiene que decidir si va a vivir como uno de estos ricos que está señalando Santiago, de los cuales Dios les va a pedir cuentas, o si va a vivir como aquellas personas que van a disfrutar de las bendiciones que Dios les da, pero las van a disfrutar invirtiendo en el reino de los cielos. Así que, hermanos, iglesia, propongamos en nuestro corazón invertir en aquello que es eterno. No malgastemos las bendiciones que Dios nos ha dado, que sean para el uso del reino de Dios, que sean para Dios, que le den gloria a Dios. Y quiero que me acompañe a orar. Saben, la decisión de invertir en lo eterno, es algo que solo Dios nos puede traer al corazón. No es algo que podemos decidir por nosotros, porque nosotros estamos enamorados del mundo y anhelamos las cosas del mundo, pero necesitamos decir no a este mundo
y voy a vivir para Dios. Así que acompáñenme a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres quien nos das todas las cosas, Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, Señor. Todo desciende de ti. Todo lo que tenemos desciende de ti, Señor. Y nosotros lo malgastamos, Señor. Lo ponemos al servicio nuestro para nuestro deleite. Perdónanos, Señor, por usar mal los recursos que tú nos has dado, Señor. Por comportarnos como estos ricos, insensatos que no te consideran a ti, Señor, en sus vidas. Ayúdanos, Padre Santo, que nuestro corazón realmente esté puesto en el reino de los cielos, Señor. Que podamos invertir en lo eterno, Señor, donde tú vas a reservarnos y vas a guardar nuestros tesoros para que nosotros verdaderamente disfrutemos una eternidad contigo, Señor, llena de tesoros. Tesoros en los cielos para nosotros, Señor. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias por cuidarnos. Ayúdanos también a que nuestro corazón esté dedicado a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.